Continuamos en Málaga TV y en el espacio de servicio público. Hoy recibimos a nuestro buen amigo y colaborador del programa, Alejandro Pestaña, administrador de finca. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Diego. Bueno, hace poquito, ¿no? Fue el Congreso Nacional de Administradores de Finca de toda España, que se celebró aquí un año más en Málaga. Y bueno, balance, conclusiones, ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, bien? en principio un Congreso Nacional que tenía que haberse celebrado en el 2020, pero por causa de la pandemia pues ha habido que retrasar un año tras de otro, gracias a la solidaridad de los otros colegios que estaban a la cola para celebrar sus propios encuentros y congresos, que eran el de Valladolid y el de Alicante, que permitieron que siguiéramos, digamos, en nuestro turno y por lo tanto se ha podido celebrar por este 22 y la verdad que ha sido bastante exitoso. Solo había que ver la sonrisa de la gente. Teníamos ganas de encontrarnos, sí, teníamos ganas de vernos, teníamos ganas de compartir de nuevo, porque he estado tanto tiempo con la... digamos, la televisión o la teledistancia o la teleformación no es lo mismo, claro, ni muchísimo menos. Y además, por supuesto, como en todos los congresos, pues se ponen a punto las últimas formaciones, informaciones, las últimas conclusiones que se tienen a nivel nacional en este caso. De hecho, una de ellas va a salir a colación de una consulta que nos hace un espectador. Perfecto, pues aprovecharemos, ¿verdad?, esa pregunta para una de esas novedades, ¿verdad? Lo que quiera. Va a salir. Bueno, pues vamos a ir con un primer espectador, una espectadora que se llama Romy, y dice: buenas tardes, mi vecino ha colocado un enchufe para recargar su coche, pero no ha notificado nada a la comunidad. Ha perforado el forjado desde la planta baja, zona de contadores eléctricos, hasta el garaje, por mi plaza de garaje, y desde ahí lo ha llevado hasta su garaje. ¿Esto es legal?, se pregunta Romy. He intentado buscar información acerca de la instalación de estos enchufes, pero no encuentro nada. Tengo claro que los enchufes para cargar los coches eléctricos están a la orden del día, pero ¿tienen que ir por las zonas comunes o se pueden llevar por donde uno quiera? Gracias de antemano, un saludo, dice Romy. Pues es verdad que Romy tiene razón. No pueden ir por donde quiera. Es posible que cualquiera pueda poner una instalación de un enchufe para vehículos eléctricos en el garaje dentro de su plaza y que para ello no tienes que solicitar autorización de la comunidad, según dice ahora mismo la legislación. Pero, por supuesto, la conducción no puede ir por cualquier sitio. De hecho, es impensable que pueda atravesar el forjado de un sitio a otro para llegar más cómodamente a la plaza correspondiente. Es verdad que como ha sido una evolución tan rápida en este tema, todavía las comunidades de propietarios no se han adaptado y no han determinado cuál de las partes comunes tienen que prepararse o tienen que estar listas para que por ahí vayan las conducciones generales. En algunas, las más modernas, pues están colocando en lo que son las zonas de rodadura, la zona de rodaje en el techo, estas típicas parrillas que están perforadas, por las cuales por encima vayan la distribución de los cables de cada uno de los titulares luego a sus plazas correspondientes, pero desde luego no de ninguna manera atravesando elementos comunes, que para eso requeriría la autorización de la comunidad y que, siendo un elemento común como el forjado, difícilmente se lo deberían conceder. Pregunto del desconocimiento, Alejandro, los enchufes para recargar los coches eléctricos son, entiendo, enchufes especiales, no es un enchufe común, ¿no? Claro, hay una placa especial donde lo mismo que el enchufe del vehículo, el enchufe de la placa también es especial, no es un enchufe normal como lo que conocemos, ni siquiera tipo americano, no, es un enchufe donde va un enchufe de seguridad que tampoco se puede tocar y que le pueda pasar algo a alguien, etcétera. Y en caso de que un vecino quiera poner uno de estos enchufes porque tenga un coche eléctrico, tendrá que tener su propio contador. Bueno, o conectarlo, ¿no?, a su propio contador de la casa. Por eso lo que se trata es que tiene que llevar desde allí, por decir, del cuarto de contadores, desde allí tiene que llevar la conducción hasta su plaza por un lugar, por elementos comunes, a través de elementos comunes. Este tema, como es tan, digo, moderno... Pero yo diría que la inmensa mayoría de las comunidades no están preparadas por supuesto, para eso, a eso, ¿no?, me decía, porque además hay una cosa importante que casi nadie ha tenido en cuenta, que es que a partir de 25 vehículos, o sea, 25 aparcamientos que tengan instalación eléctrica, o que suba de 100 kilovatios la carga total de potencia del inmueble, el edificio tiene que reforzar, o sea, contratar más potencia y además de contratar más potencia tiene una revisión periódica. ¿Qué significa? Cada 4 años. Eso significa que ese coste añadido que aparece por el tema de los vehículos no se ha tenido en cuenta hasta ahora, porque bueno, con el eléctrico, como lo paga cada uno de sus... Pero el conjunto significa que la comunidad, tengan o no aparcamiento, todos los propietarios del edificio van a pagar, digamos, más cara la electricidad por la potencia, y hoy hay que mirar la electricidad bien, y además ese otro coste añadido que es la revisión periódica, igual que la ITE, pero de la parte eléctrica, que hasta ahora no tenían la obligación si no tenían esas condiciones. O sea que todo tiene que andarse y evolucionar rápidamente para que puedan adaptarse a este servicio. Lorenzo,
Dice, buenas tardes, me gustaría que explicaran si es cierto que con una nueva modificación de la ley de propiedad horizontal se podría privar a los vecinos morosos del uso de determinadas zonas e instalaciones comunes. Aquí entra lo que hablábamos antes de una de las conclusiones que habéis comentado o que habéis sacado de ese Congreso Nacional que se ha celebrado en Málaga, de administradores de fincas. Claro, verá, el año pasado, digamos, camuflado dentro de la ley de las 3R, la ley 9/2021, se metió una modificación de varios artículos, del artículo 21 de la ley de propiedad horizontal, donde se planteaba que ayudar a la comunidad de propietarios para poder hacer prescindir a los morosos de algunos servicios, evidentemente que no sean esenciales, ¿no? Ni el agua, ni la luz, ni el ascensor y tal. Hablamos de piscina, de pistas de pádel, etcétera. Que el moroso que, una vez reconocido, hay más medidas que se adoptaron de lucha contra la morosidad, pero esta que es muy llamativa porque anteriormente a esto, aunque ya existía una normativa de la Dirección General, un acuerdo de la Dirección General de Registro y Notariado sobre que si estaba ya incluido en los estatutos o se incluía en los estatutos podía hacerse esa privación del uso de esos servicios, pero ahora ya no hace falta eso directamente, incluso no puede tener efecto retroactivo, pero sí es posible que incluso se puedan modificar los estatutos e incluir esta cláusula en el sentido de que se pueda privar de estos servicios no esenciales a los morosos. Ernesto dice, buenas tardes, en mi comunidad se está convirtiendo en costumbre que un vecino cada vez que abro la boca me mande a tomar viento, vamos a decir. La administradora y el presidente no le dicen nada y cada vez se acerca más a otra vecina y a mí para intimidarnos y faltarnos el respeto. No sé qué hacer. He mirado en internet y no se considera un insulto denunciable. Está claro que en este país la persona que denuncia las corruptelas es al que se le agrede. ¿Quién tendría que llamarle al orden? ¿La administradora o el presidente? Se pregunta Ernesto. Bueno, expresamente, por lo que la legislación reconoce, tendría que ser el presidente, que es el que dirige la Junta de Propietarios y, en este caso, a la comunidad. Es verdad que el administrador también podría ayudar a reconvenir a la persona exactamente de cuál es esta circunstancia, etcétera. Pero también están las personas que se sienten, en este caso, agredidas de alguna manera, a pesar de que es verdad que hoy día parece que muchos de los ofensas e insultos no son punibles, porque hay esta liberalización en la sociedad de nuestra forma de ser, pero sí el acoso. O sea, si esa persona lo hace de forma continuada, no es tanto por el insulto que le está profiriendo, como por la reiteración. Correcto, y el hecho de que se acerca más a nosotros, que no sé si está hablando en este caso de hombre y mujer, caso que sería mujer, pues sería todavía peor, porque está haciendo una maniobra, evidentemente, de un acoso continuado. Quizás eso fuese más problemático para el acosador. Macarena, buenas tardes. Vivo en un edificio en el que somos 4 propietarios y uno de ellos con un coeficiente de participación mayor al tener 2 locales y un piso. Se niegan a constituir formalmente la comunidad con su NIF, número de cuenta, etcétera. Esto ocurre ya desde hace 15 años y el estado de las zonas comunes es deplorable. Entre otras cosas, la luz de la escalera la tengo conectada a un piso mío porque él dice que no la necesita y no tenemos ni seguro ni servicio de limpieza. Su razón para negarse es que al no llegar a 5 propietarios dice que no está obligado a ello, con el único fin de no tener gastos de comunidad. Los 3 vecinos que hemos convocado una junta para constituirla y su abogado nos ha amenazado con impugnarla, no ser obligatorio según el artículo 13.8 de la Ley de Propiedad Horizontal. Mi pregunta es la siguiente: aunque no sea obligatorio, ¿el resto de los vecinos, 3, en este caso 3 vecinos, tenemos el derecho a constituirla? Pues bueno, pues si nos ceñimos al Código Civil, que es lo que, digamos, a lo que se suele someter cuando no se constituye la comunidad, pues no. Porque si la mayoría, que en este caso está, digamos, compuesta por esa persona que tiene mayoría de vivienda y coeficientes, no quiere, no. Pero si tiene una opción, y lo dice también claramente el Código Civil, puede acudir al juez. Sí, claro, existe ese abandono que, digamos, perjudica los elementos, la parte común de los elementos del edificio, los deteriora y demás, independientemente de que el otro señor tenga una mayoría. No es la primera, ni la última, ni la milésima vez que se acude al juez por esta razón, y el juez evidentemente puede incluso nombrar un administrador para que se haga cargo, que no es lo habitual, porque es una comunidad muy pequeña, pero el juez puede nombrarlo, digamos, de oficio, decir, oiga, aquí se va a ocupar esto porque hay un deterioro natural del patrimonio por culpa del mayoritario, del patrimonio común de la totalidad. Vamos ahora con la consulta de Máximo. Dice, mi duda es la siguiente: la llave de paso de entrada de agua a mi casa se encuentra situada en un patio de luces, por lo tanto zona común. Esta llave está muy deteriorada y hay que cambiarla. Mi duda es quién debe pagar este arreglo, yo como propietario o la comunidad. También me gustaría que me dijera
¿En qué artículo de la propiedad horizontal aparece esto para poder presentarlo? Bueno, empezando por el final, evidentemente la ley de propiedad horizontal es una ley corta, con muchas modificaciones, pero corta, pero no especifica cada aspecto técnico de la comunidad. En ningún sitio dice que parte de una tubería pertenece a uno o a otro, pero en ningún sentido, ni si es de la comunidad ni si es del otro. Pero sí la jurisprudencia. Las audiencias provinciales, en este caso hay varias de la Audiencia Provincial de Madrid y demás, tienen ya bastante estudiado el asunto, porque no es el primer caso, y siempre por hacer extensivo, digamos, lo que es el derecho común, pues dicen todas las tuberías, aunque sean privadas, es decir, aunque salgan del contador privado y vayan por los elementos comunes hasta la llave de paso, son comunitarias. Es decir, aunque sean la tubería, el tramo del contador hasta cerca del piso, hasta la llave de paso del piso, son comunitarias. ¿Por qué? Porque ese agua, el que está dentro de esa tubería, ese tramo de tubería, no es controlable por el propietario de la comunidad. Pero desde la llave de paso, incluido esta, hacia adelante, esté la llave de paso fuera o esté la llave de paso dentro de la vivienda, lo normal es que sea accesible, corresponde al propietario. Entonces ya la jurisprudencia en general pues ya ha establecido que ese es el sistema. Incluso las empresas de mantenimiento ya lo dicen directamente, oiga, desde la llave de paso en adelante y tal. Otra cosa es que la comunidad tome su propio acuerdo y diga, como todas las llaves de paso están en los ojos de patio y no se pueden acceder más que descolgándose o poniendo algún elemento de subida y se puedan arreglar de esa manera, pues vamos a atenderlas todas o cambiarlas o ponerlas en un sitio más accesible. Pero en principio, si no hay establecido nada, se supone que son privativas desde la llave de paso en adelante. Santiago dice, hola, mis hermanos y yo tenemos el 20% de un edificio que está declarado en ruina. El ayuntamiento nos da la opción de demolerlo porque no está protegido y cree que es la mejor opción. Mis primos, que representan el 80%, dice 60% propiedad y 20% de una tía, quieren rehabilitarlo, que es mucho más caro, y nosotros demolerlo. ¿Nos pueden obligar? Por otra parte, tienen un poder antiguo de una tía que ahora tiene un tumor cerebral y muchas veces dice cosas sin sentido, dice Santiago. Que se le va la cabeza. ¿Es válida esa representación? Sé que esa tía no quiere rehabilitarla porque se endeudaría más. Bueno, esto es un aspecto ya puramente jurídico. El aspecto de que su tía, que tiene un poder otorgado a otras personas, esté o no en determinadas circunstancias, lo tiene que determinar el juez. Que si esa persona, el poder es válido o no, depende de si esa persona está o no incapacitada legalmente. No existe otra manera. Y de todas maneras, por las cifras que has dado, aún así, quitando ese 20% de esa tía... Seguirían siendo minoría. Sigue siendo minoría, por lo tanto, en este caso, ahí no se... Si la mayoría decide rehabilitar, tendrían que rehabilitar. Por supuesto, claro, evidentemente No tendrían que tienen hacerlo. Sí, otra cosa que podían acudir al juez si el caso es que esa rehabilitación fuera de verdad tan costosa que provocara un perjuicio a la totalidad o al resto de los propietarios. Es que tan elevada sobre el precio nos supusiera luego el beneficio de rehabilitarlo, tan importante que lo beneficiara a costa del gasto que tienen, y el juez dijera, bueno, no entiendo que no, pero salvo que ya lo hayan intentado seguramente y le hayan dicho que no, pues no tienen opción. Perfecto. Vamos ahora con Loli. Dice, hola, me gustaría saber qué puedo hacer frente a un tubo de aguas fecales que pasa por el techo de mi cuarto de baño. Hace 2 años compré una vivienda la cual reformé. En el momento de la reforma, al quitar el falso techo que había en el cuarto de baño principal, encontré un tubo de aguas fecales del vecino del piso superior. Le pregunté a mi vecino que por qué estaba en su tubo, su tubo dentro de mi vivienda, y él me contestó diciendo que eso ya estaba así en la construcción del edificio y que todos los pisos están igual. Después me fui a verificar si era verdad lo que me decía y descubrí que los vecinos por encima de él tenían el escalón del tubo de aguas fecales por detrás del inodoro igual que yo. En varias reuniones de vecinos ya comuniqué que esa tubería me molestaba bastante, pues tengo que aguantar el ruido del agua al caer y algunas cosas más, como también tuve que bajar el techo del lavabo para esquivar este tubo. He enviado varios emails al administrador y al presidente y me siguen contestando lo mismo, que algunos vecinos dicen que eso se construyó así y en la última acta fue lo que quedó contestado a mi demanda. Está claro que el edificio no se construyó así, pues en el forjado de mi techo hay un agujero que se ve claramente que se rompió para pasar el tubo. ¿Qué puedo hacer para obligar a mi vecino a quitar ese tubo de dentro de mi vivienda? Hay varios elementos a tener en cuenta del relato que hace el consultante, y es que el tubo de aguas fecales, como dice del vecino, atraviesa el forjado y va, supongo que al bajante general. Por lo tanto, es una tubería privativa. Eso significa que es un problema entre el vecino que consulta y el vecino de arriba, que es el que produce el ruido con esa tubería. Pero es que además, si está atravesando el forjado entre ambas viviendas,
y no es verdad, como él dice manifestar, que no viene con el edificio, es decir, no estaba puesto originalmente, pues puede ser dos cosas. Una, que el que le vendió a él el piso consintió en esa obra. Nadie se mete de noche y hace un agujero y mete un tubo a fecal y luego cierra el doble techo. Por lo tanto, hubo un consentimiento anterior, si tiene que reclamarle, a lo mejor tendría que pensar en reclamarle al que le vendió el piso algún vicio oculto. Pero lo que es fácil es que se vaya a ver el proyecto del edificio, bien al ayuntamiento o bien al colegio de arquitectos, vea el proyecto y vea si de verdad era de origen o no, y entonces tendría que reclamarle, pero reclamarle en todo caso, ya digo, o al vecino superior o al vecino o sea, al que le vendió originalmente el piso, o tomar una opción, en este caso salomónica, y decir, bueno, pues lo que hago es que aíslo técnicamente el tubo y ya está. Candela, vivo en un bajo de una mancomunidad. Antes en la fachada de mi casa no había focos, pero por seguridad y miedo al no haber luz por posibles atracos, se decidió poner unos focos asegurándome que no me iban a molestar. Al principio no interferían para descansar, pero posteriormente debieron cambiar el proyector por una LED, por una luz LED con más potencia, en definitiva, que ahora me molesta para dormir. Después de años y quejarme, van a intentar solucionar el problema cambiando de proyector, pero mi pregunta es, ¿pueden obligarme a tener en la fachada de mi casa, pegado a la ventana de la habitación, un proyector de luz que afecta a mi salud? Bueno, también hay un considerando, la fachada no es la fachada de su casa, es la fachada de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad es la que decidirá lo que va a poner. Por supuesto, no puede poner ningún elemento que perjudique a los propietarios, sobre todo si no es un elemento original del edificio, tiene que tener el consenso. Si además tiene el consenso porque los propietarios han acordado ponerlo, pues tiene que ponerlo de forma que no perjudique. Él tiene el derecho a reclamar que o bien sea una luz sorda, es decir, que no llegue, no esté enfocada a ningún sitio que le provoque a él una molestia, un reflejo o lo que sea, pero por lo menos que él puede reclamar eso tanto a la comunidad como incluso ante los tribunales si fuese necesario, evidentemente, y hay formas de hacerlo que no perjudiquen. Vamos ahora con Sonia. La mujer del presidente de la comunidad puso a la venta en Wallapop unas mesas de jardín, dice caras y en buen estado, sin que ninguna junta de propietarios hubiera autorizado ni al presidente y mucho menos a su mujer a que las vendiera. Si bien ingresó 40 euros en la cuenta de la comunidad, no existe ningún contrato de compra-venta y tampoco recibo de dicha venta. ¿Esto es legal? ¿Incumple algún artículo de la Ley de Propiedad Horizontal y o del Código Civil y o del Código Penal? Bueno, imagino que quiere decir que esas sillas y esas mesas eran de la comunidad. Eran de la comunidad, a lo mejor claro, en un jardín, las claro, tenía... pero claro, el presidente por su cuenta es el representante de la comunidad, pero salvo que haya habido un acuerdo expreso para la venta de esos elementos, no puede disponer del patrimonio de la comunidad y venderlo por su cuenta, aunque tenga su idea de que aquello, por ejemplo, ya no tenía una utilidad determinada, que no lo sé porque no lo expresa. Por lo tanto, yo pienso que habría que llamarle la atención en principio, de por qué razón ha tomado esa medida y ha hecho antes de considerar si era pues un delito, una falta o de qué se trata, porque y también la cuantía, aunque dice bastante caras, creo que ha dicho. Son bastante caras, sin embargo dice que han ingresado 40 euros en la cuenta de la comunidad. No es gran cosa. O sea, claro, que la han mal vendido sí, o claro, no sé. por eso hay que pedir primero las explicaciones correspondientes y luego, si acaso, pues pedir la compensación a las personas que lo han hecho, si es que no se ha hecho de forma adecuada con el acuerdo y consenso de la comunidad. A veces quizás la falta de explicaciones o de una total transparencia hace que surjan fricciones innecesarias, ¿verdad?, en las comunidades. Pues quizás sea de lo más importante, la falta esa de comunicación, la falta de información, la falta de empatía algunas veces con los problemas de los demás. Son los problemas, sí, como decimos muchas veces y lo hemos dicho aquí muchas veces, los problemas no son de la comunidad, son de las personas. Claro. Y las personas, si no tratamos adecuadamente entre nosotros o no comunicamos lo que hacemos, pues evidentemente puede haber malentendidos. Pues Sergio, nuestra última consulta, el espectador Sergio nos pregunta, ¿podría poner un sistema para sujetar una canoa en el techo de mi parcela de garaje sin pedir permiso a la comunidad? La canoa quedaría por encima justo de mi coche cuando está aparcado, no interfiere a nadie. Bueno, la canoa podría estar, me imagino que una canoa normal, no una algo excepcionalmente grande, si tiene el tamaño que tiene el aparcamiento, pues no tendría ningún problema. No invade a nadie. Nada, el único pega es que cómo la tiene fijada, es decir, si la canoa estuviese en la vaca del vehículo, no estaríamos ni hablando de esto, supongo, pero si la pretende fijar al techo, que es un elemento común de la comunidad de propietarios, igual que son las paredes, la pared del fondo también es un elemento común, pues evidentemente tiene que contar con la autorización de la comunidad, porque tiene que traspasar con lo que sea, con los elementos de fijación, una estructura, lo que sea, para poder sujetar la canoa.
lo que pasa es que será más caro seguramente. Hay elementos estructurales móviles que simplemente se apoyan en los pilares de los lados, que se sujetan, se aprietan a presión para que se queden sujetos y ahí podría colar, pero no puede hacer agujeros, fijar estructuras fijas. Para eso sí tendría que pedir permiso entonces a la comunidad. Claro, por supuesto, tendría que hacerlo. Si no, todo lo que Porque haga, es perforar y... claro, ilegal. Eso, por supuesto, no puede hacerlo. Bueno, y ya vamos a... Bueno, ya era la última consulta, Alejandro. Bueno, pues... hemos hecho hoy todas las consultas de nuestros espectadores. Bueno, hemos tenido suerte. Nos vemos aproximadamente en un mes aquí en Málaga TV. Muchas gracias, Alejandro, por aclararnos todas estas dudas. Gracias.